Buenos días. Hoy hablaremos sobre la suite de Microsoft. Microsoft Office fue una suite ofimática de aplicaciones para computadoras de escritorio, servidores y servicios para los sistemas operativos Microsoft Windows, Mac, iOS, Android y Linux. La última versión es Microsoft Office 2021. Microsoft Office fue lanzado por Microsoft el 1 de agosto de 1989 para Apple Macintosh, seguido más tarde por una versión para Windows en 1990. La primera versión de Office contenía Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Entre las aplicaciones principales encontramos Microsoft Word. Microsoft Word es el procesador de texto de la suite. Word posee una posición dominante en el mercado de los procesadores de texto. Su formato propietario DOC es considerado un estándar de facto, aunque en su versión 2007 utiliza un nuevo formato basado en XML llamado DOCS. Pero también tiene la capacidad de guardar y abrir documentos en el formato DOC. Word está también incluido en algunas versiones de Microsoft Works. ¿Cuáles son las características de Word? Entre las principales características de Word está su interfaz realmente intuitiva, que cuenta con una barra de opciones que despliega a su vez una cinta de funciones. Encontramos el inicio. En el inicio encuentras todas las configuraciones de tu texto. Hay una sección para elegir el tipo. Aquí podemos elegir el tipo de letra, también podemos encontrar opciones como cambiar el tamaño de la letra. La podemos poner del tamaño que deseemos, puede ser grande o pequeña. También podemos cambiar el color de nuestro texto, de las letras, al color que deseemos. También nos permite elegir el estilo de la letra que deseemos insertar, como nosotros querramos. Bueno, aquí vemos cómo le podemos cambiar el tamaño a la letra. Lo podemos poner de diferentes tamaños, más grande, más pequeño. Tenemos diferentes opciones. También nos permite cambiar y poner el color que deseamos. Podemos cambiarle el color a la letra. Tenemos diferentes colores. También le podemos cambiar el estilo a la letra. Tenemos diferentes estilos. Podemos ponerle un resaltado, diferentes colores, nos permite esa opción. Encontramos la barra de insertar, donde se nos despliegan diferentes opciones que nos permiten trabajar, como por ejemplo el diseño de la portada, también el agregar una página en blanco. También nos permite utilizar el salto de página. Nos despliega diferentes opciones, como la tabla, elegir una tabla. Creamos una tabla de nuestro diseño, nuestro gusto. También nos permite agregar imágenes en línea. Tenemos diferentes opciones. Nos permite también agregar formas, distintas formas, la forma que necesitemos. Nos permite cambiarles el color que más nos guste. Nos permite agregarle un relleno, también un contorno. En diseño también encontramos que podemos añadir gráficos. Existen diferentes gráficos para lo que necesitemos. Podemos elegir el que más nos guste, podemos añadir el gráfico, podemos hacerle algunas modificaciones y también encontramos el formato. El formato nos permite agregar márgenes, agregar columnas, nos permite
poner un interlineado, nos permite agregar sangría, también nos permite ubicar distintas maneras de cómo decíamos que tengan nuestro formato. También encontramos la barra de referencias, donde nos permite ubicar distintas opciones. Aquí podemos agregar la tabla de contenido, podemos seleccionar el modo en que queremos ubicar una tabla de contenido. También nos permite insertar una cita, nos da las diferentes opciones para poder insertar una cita del texto que estemos trabajando. Nos permite ubicar una bibliografía, tenemos la opción que nos permite esto. También nos permite insertar una tabla de ilustraciones. Podemos ubicar entradas, insertar el índice, podemos insertar un índice. Nos permite ubicar las normas APA, el estilo que deseemos, están los diferentes estilos de las normas APA. Cuando se habla de Excel, inmediatamente nos transportamos al terreno laboral, optimización de cálculos, gestión de datos, actividades contables, entre otras. No obstante, esta herramienta que apareció por primera vez en 1985 es tan eficaz que según el sitio Harvard Business Review hay unas 10 funciones de las aproximadamente 500 que tiene, que son básicas y todos deberían aprender, como suma rápida, eliminar duplicados o pegado especial. Excel nos permite registrar bases de datos, realizar gráficas de datos y tablas dinámicas, hacer cálculos matemáticos, calcular presupuestos, realizar informes contables y asimismo en la vida diaria se puede hacer uso de este programa para hacer, entre muchas otras, algunas de las siguientes actividades: llevar un registro de datos personales o del hogar, planificar eventos, organizar agendas e itinerarios, organizar los pagos de créditos, tarjetas, hipotecas, entre otros. Elaborar planes de alimentación. La barra de menús de Excel se encuentra en la parte inferior de la barra del título y tiene la finalidad de agrupar los comandos más frecuentes de Excel en formato de categorías denominados también menús y que siguiendo Excel se encuentra en la parte inferior de la barra del título y tiene la finalidad de agrupar los comandos más frecuentes de Excel en formato de categorías denominados también menús y que siguiendo los pasos adecuados se pueden aplicar a las hojas de cálculo para maximizar las posibilidades de Microsoft Excel. Archivo. Este menú recoge todas las opciones relacionadas para gestionar los documentos y libros de Excel. La pestaña de archivos de Excel se compone de información, nuevo, guardar como, abrir, imprimir, compartir, exportar, cuentas y opciones, entre otros. En las versiones de Excel más actualizadas, edición. Entre las opciones más usadas a la hora de crear hojas de cálculo, la parte de edición es muy empleada por su facilidad de uso. Podrás copiar, pegar, reemplazar texto y una serie de comandos que favorecen la edición de los datos recopilados. Ver. ¿Qué se esconde tras el menú de Ver de Excel? Básicamente, estas opciones contribuyen a la hoja de cálculo que estás editando se adapte lo mejor posible a tus necesidades y muestran información más interesante para facilitarte tus tareas. Vista normal, vistas personalizadas, el zoom, el diseño de la pantalla, inmovilizar paneles,
y mucho más son algunas de las opciones de ver. Insertar. Dentro de los menús de Excel puedes pulsar sobre insertar para añadir todo tipo de objetos en formato tabla, gráfico, imágenes, texto, hipervínculos, y de esta forma puedes personalizar tu plantilla con informes gráficos y todo tipo de objetos aptos para Excel. El formato. Si quieres modificar un texto, alinear un grupo de celdas, cambiar el tipo de letra o el formato de tu hoja de cálculo, este menú ofrece un amplio abanico para personalizar tu pantalla de Excel y editarla sin ningún problema. Herramientas. Dentro del menú de herramientas de Excel puedes crear macros o incluso usar el corrector ortográfico. Datos. Esta opción es de nuestras preferidas, dado que contribuye a crear agrupaciones de datos e informaciones y manipular la información en función del uso y las necesidades que tengas. Por ejemplo, puedes crear esquemas automáticos o manuales, o puedes agrupar columnas o filas. También puedes, con el submenú de datos, ordenar, filtrar o incluso aplicar funciones avanzadas de filtrado. PowerPoint. Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado por la empresa Microsoft para sistemas operativos Windows, Mac OS y últimamente para Android y iOS. Viene integrado en el paquete ofimático llamado Microsoft Office como un elemento más que puede aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo para así obtener un resultado óptimo. PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendidos. Es ampliamente utilizado en distintos campos de la enseñanza, los negocios, entre otros, según nos muestran las últimas cifras de Microsoft. Es un programa diseñado para automatizados, así como presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o también importadas desde la galería de la computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y dibujos. Este tipo de presentaciones suelen ser más fáciles que las que se realizan en Microsoft Word. Podemos ver que en el inicio, al ingresar a la pestaña Inicio, incluye las características cortar y pegar, las opciones fuente y párrafo, y lo que necesita agregar para organizar las diapositivas. En Insertar, haga clic en Insertar para agregar algo o una diapositiva. Esto incluye imágenes, formas, gráficos, vínculos, cuadros de texto, video, entre otros. En Diseño. En la pestaña Diseño puede agregar un tema o una combinación de colores o dar formato al fondo de la diapositiva. Transiciones. Configure cómo pasar las diapositivas de una a otra en la pestaña Transiciones. Busque en una galería las posibles transiciones en el grupo. Transiciones a estas diapositivas. Haga clic en el botón más en el lateral de la galería para así ver todas las configuraciones que ésta puede tener. Animaciones. Use la pestaña Animaciones para configurar el movimiento de los elementos de la diapositiva. Tenga en cuenta que pueden haber muchas animaciones en la galería y en los grupos de animaciones. Para verlas todas, haga clic en el botón Ver más y escoja la opción que le parezca. Presentación de diapositivas. En la pestaña Presentación con diapositivas, configure el modo en el que desea exponer su presentación a los demás. Revisar. La pestaña Revisar le permite agregar comentarios, pasar el corrector ortográfico o comparar una presentación con otra, por ejemplo, en la versión anterior. Vista. Vista. Las vistas le permiten ver la presentación de diferentes formas en función del punto del proceso de creación o entrega en el que se encuentre. Archivo. En un extremo de la cinta está la pestaña Archivo, que puede usarse para las tareas entre bastidores que suelen hacer las veces de un archivo, como abrir, guardar, compartir, exportar, imprimir y administrar las presentaciones. Haga clic en la pestaña Archivo para abrir una vista nueva llamada Backstage. También tenemos nueva página en la pestaña Archivo. Haga clic en la lista de tareas lateral para hacer lo que desea. Por ejemplo, haga clic en Imprimir si desea encontrar las opciones y configurar para imprimir la presentación. Haga clic en Volver al documento atrás para volver a la presentación en la que está trabajando. Pestaña de herramientas.
Al hacer clic en alguna parte de las diapositivas como imagen, forma, smart o cuadros de texto, aparecerá una nueva pestaña de color. Y tengo que mamarme 5